Buenos días, amada iglesia. Qué lindo poder compartir nuevamente juntos y estudiar juntos la palabra. Espero que aquellas personas que viven en comunas que están en fase 3 hayan podido juntarse con otros hermanos en la fe para poder mirar este servicio juntos. Es tan importante juntarnos entre los hermanos y orar juntos, leer juntos la Biblia, ¿no es cierto? Y compartir, porque el congregarnos es un mandato del Señor. Como iglesia acá en Viña, como iglesia local aquí, cuando en Viña pasemos a fase 3, inmediatamente vamos a proceder con cultos dominicales. Aquí vamos a hacer los 2 servicios como lo estuvimos haciendo el año pasado, de acuerdo a cómo vayan avanzando las fases. Esperemos en el Señor que así sea. Hoy día vamos a iniciar el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Este va a ser el último capítulo que vamos a estudiar juntos, que vamos a leer durante las siguientes semanas. Porque, no sé si se acuerdan, pero un par de años atrás hicimos una serie sobre Lucas y se tituló Camino a Jerusalén, y en realidad tomaba desde el capítulo 9 en adelante, así que eso ya lo hemos visto. Así que vamos a ir concluyendo esta serie lentamente durante las siguientes semanas, concluyendo este capítulo 9, que hoy día en realidad recién vamos a partir. En el capítulo 8 de Lucas leímos diversas historias, y leímos historias del ministerio de Cristo, y que en realidad Lucas pareciera añadirle una continuidad, una línea en lo que es el tema del poder y la autoridad. Si ustedes se acuerdan, estuvimos viendo cómo Jesús muestra poder y autoridad sobre la creación, ¿no es cierto?, sobre también los mismos demonios y Satanás, sobre las enfermedades e incluso lo último que estudiamos sobre la muerte misma. Él manifiesta poder y autoridad. Jesús no tiene límite en poder y autoridad, y esa autoridad no solo la tiene por ser Dios, lo que es natural, ¿no es cierto?, sino que también la tiene por ser el hombre perfecto, una autoridad que Dios le había dado a Adán, pero Adán perdió esa autoridad y se la dio a Satanás al pecar. Todo ese tema de la autoridad lo estuvimos estudiando al inicio de esta serie, cuando estuvimos viendo el capítulo 4, y eso fue por ahí por mayo, por junio del año pasado. Así que si ustedes quieren retomar eso, pueden volver a esas predicaciones, ¿no es cierto?, de mayo, junio del año pasado, donde estuvimos estudiando el capítulo 4 de Lucas, estudiando el tema de la autoridad de Cristo, una autoridad legítima, una autoridad que Él obtuvo por su perfección, ¿no es cierto?, Él nunca pecó. Así que hoy día, tomando un poco estos temas de poder y autoridad, el capítulo 9 va a ser un giro que es bien asombroso. Durante entonces el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, Lucas nos ha venido mostrando el poder y la autoridad que tiene Cristo. Y yo creo que nos quedó bastante claro, y la verdad es que si bien es asombroso, igual no nos asombra tanto porque Él es Dios. Ahora, en el capítulo 9 ocurre un giro en el escrito de Lucas, donde ocurre algo que en realidad nos va a llamar la atención hasta el último capítulo de Hechos. ¿Ya? Porque recuerden que Lucas escribió por un lado el Evangelio de Lucas y por otro lado escribió el libro de Hechos. Desde el capítulo 9 en adelante vamos a ver algo que va a llamar mucho la atención, de que ese poder y esa autoridad que está en Cristo, Él la va a compartir con su iglesia. Así que desde Lucas 9 en adelante hasta Hechos 28 va a ser más asombroso aún ver lo que precisamente ahora parte, este giro dramático de cómo Cristo comparte ese poder y autoridad. Y dice así en Lucas 9, capítulo 9, versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Los envió a predicar el reino de Dios y sanar enfermos. Una cosa, mis queridos, es entender de que Jesús haya tenido poder y autoridad. Y que Él haya echado fuera demonios, y que Él haya sanado, y sí, es asombroso. Pero más asombroso es que ahora Él comparta ese poder y autoridad. Y que es precisamente lo que vemos aquí en el capítulo 9. Es como si Jesús dijera, después de desplegar todo su poder y autoridad, dijera, ya chiquillos, suficiente, ya miraron, ya se dieron cuenta cómo viene la mano, cómo es la onda, por así decirlo. Ahora ustedes, suficiente mirar, entendieron las dinámicas, les voy a dar mi poder, autoridad, vayan ustedes ahora, prediquen y ustedes vayan y sanen. Increíble. ¿Y cómo termina este párrafo bien corto? Termina así en Lucas 9, versículo 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Increíble. Este giro que vemos en Lucas 9 va a continuar hasta Hechos 28. En realidad, continúa
hasta el día de hoy. Y hay dos cosas asombrosas que quiero sacar a relucir. Obviamente siempre hay más cosas que sacar de este tesoro que es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pero hay dos cosas que quiero sacar a relucir. Uno, la humildad de Jesús al compartir su poder y autoridad. Y dos, que ese poder y autoridad, cuando alguien lo recibe, en realidad no tiene absolutamente nada que ver con el receptor, sino que tiene todo que ver con el dador, que es Dios. Ya, vamos por lo uno, por la humildad de Cristo. Y para entender esto, quiero que ustedes se imaginen, tal vez lo han imaginado antes, que alguno de ustedes o tú tienes algún superpoder. Supongamos que sabes volar, que eres fuerte, que tienes alguna capacidad extraordinaria que la verdad es que te hace relucir de los demás. Imagínense si alguien pudiese volar, ¿no es cierto? O hacer algo realmente espectacular como todos estos superhéroes que son tan famosos hoy en día. Supongamos que tú tienes alguno de esos poderes. Tú realmente de alguna forma te destacarías, pues estarías en la prensa, ¿no es cierto?, en las noticias, tal vez incluso tendrías un trabajo muy especial, tendrías una remuneración especial, tendrías fama, muchas cosas, muchas cosas. Serías admirado, necesitado por otros, tendrías autoridad sobre otros, tendrías poder. La pregunta es, si teniendo todo ese poder y pudieras compartirlo con millones de otros, ¿lo harías? ¿Lo haría yo? Si yo podría resaltar, ¿no es cierto? Y sería, no sé, el triple fuerte que todos los demás, o pudiese volar. Y si eso lo pudiese compartir con los demás, ¿lo haría o no lo haría? El problema de compartirlo con los demás es que como que uno ya no se luce. Es como que uno lo comparte con los demás y es como que uno levanta a los demás. Pero, ¿y mi fama? ¿Y mi posición? De hecho, en muchos trabajos se ve eso, o en los estudios, en la mezquindad, que somos mezquinos con lo que tenemos. Entonces alguien, por ejemplo, lleva años de experiencia y ha adquirido experiencia laboral en algo y después eso compartirlo con otro cuesta un mundo. Porque si le enseño al otro lo que yo aprendí en 20 años, chuta, el otro va a ser rápidamente igual de bueno como yo. Y surge esta mezquindad, en realidad porque queremos proteger nuestra fama y nuestra gloria. Entonces es muy complicado para la carne compartir lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha dado. Y es ahí donde vemos este ejemplo de Jesús, que nos enseña, en primer lugar, que lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios, es por su gracia. Y en segundo lugar, lo que tenemos debemos compartirlo. Debemos compartirlo con otros, no debemos ser mezquinos, no debemos procurar nuestra propia gloria, ¿no es cierto?, la vana gloria. Si el Señor te ha dado conocimientos, te ha dado capacidades técnicas, ya sean donde tú trabajas, donde sea, y te ha dado habilidades, el Señor lo que te ha dado, Él pide también que tú lo compartas con los demás, que no seas mezquino. El ejemplo perfecto lo vemos en Cristo. La verdad es que el ejemplo de Cristo es asombroso. ¿Cuándo antes había surgido alguien que tuviese poder y autoridad sobre los demonios? Nunca. ¿Que tuviese poder y autoridad sobre las enfermedades? Nunca. Jesús es famoso. Toda la multitud estaba alrededor de él. Él tenía una posición especial. ¿Esa posición lo tentó, lo llevó a pecar? No. Jesús soportó la tentación y la presión de la fama que le daba su poder y su autoridad. Al punto, dice el Evangelio de Juan, que cuando alguna vez se juntaron, el pueblo dijo, no, este tiene que ser rey. Justo después de que Jesús le había dado pan, ¿no es cierto?, de la multiplicación de los panes. Y ellos dijeron, no, este tiene que ser rey, en Juan 6. Y cuando querían hacer eso, Juan 6, versículo 15 dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Habríamos hecho eso, tú y yo? Si viene toda la gente, vienen todos los de Viña y dicen, no, es que tú tienes que ser alcalde, es que tú tienes que hacer esto. ¿Nosotros podríamos resistir la presión de la fama? ¿Podríamos hacerlo como Jesús lo hizo? Jesús se retiró solo al monte, no estaba ni ahí. No estaba ni ahí con eso. La fama, el halago de las multitudes, para nosotros representa una gran tentación. Pero no para Jesús. ¿Por qué? Porque Él es humilde. Eso dice la Escritura, que Jesús es humilde. Y como Él no anhela esa fama, Él es digno de toda fama. Como Él no anhela esa posición, Él es digno de la posición. Él es humilde. Jesús es tan humilde, mis queridos. Tan humilde que incluso reservó, no solo delegó poder y autoridad, sino que reservó
los mejores milagros y los mayores prodigios, no para Él, sino para los que crean en Él. ¿Se acuerdan del versículo de Juan 14, 12? De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores hará, las obras que yo hago, Él las va a hacer. El que cree en mí, fíjense que no está diciendo solo los 12 apóstoles. El que cree en mí, prácticamente deja la puerta abierta a todo creyente de toda la historia. El Señor es humilde. El Señor no intenta acaparar todas las cosas para Él. El Señor los comparte. Y lo comparte con todo su pueblo. Eso se llama humildad. Y por eso Él es digno de recibir toda riqueza. Porque la riqueza sobre Él no tiene poder. Él es digno de recibir todo el poder, cantan en Apocalipsis los ángeles. ¿Por qué? Porque ese poder no ejerce sobre Él una idolatría, un control idolátrico como en nosotros. Él es digno, porque Él es humilde. La riqueza, la fama no lo tientan. Así que Él merece toda riqueza y toda fama. Ahora, mis queridos, llevándolo esto un poco a nosotros, no sé si estás luchando con el control y te cuesta delegar. Qué bueno aprender de Jesús, de que incluso delegó poder y autoridad. Algo que le pertenece solo a Él legítimamente, no a nosotros. Le pertenece a Él legítimamente, pero lo delegó, lo entregó. Aprendamos de Jesús. No sé si estás luchando con la mezquindad, con la vanagloria y no querer compartir tus conocimientos, tus capacidades a otros porque tú quieres resaltar y tú quieres estar bien. No seas mezquino, porque Jesús tampoco ha sido mezquino contigo. Jesús, todo lo que Él ganó, lo ganó para ti y lo compartió contigo. Entonces, ¿por qué ser mezquino con lo que Dios te ha dado? Aprendamos de la humildad de Jesús y demos a otro por gracia lo que Él nos ha dado por gracia. Tal vez mastican mucho los pensamientos de tener un renombre, de tener una buena reputación en el trabajo y de estar bien posicionado. No mastiques esos pensamientos, son pensamientos de orgullo, son pensamientos de soberbia. Aprende la humildad de Jesús, que no buscaba una buena reputación o estar bien posicionado. No buscaba eso. Más bien lo que Él hacía era honrar a los demás. Les daba a otros. Por ejemplo, lo que hablábamos, los milagros. ¿Qué otro hicieran milagros? ¿Por qué le daría el milagro a otro? Porque Él es humilde. Él no tiene ni un problema con levantar a otros. Y nosotros tenemos problema con eso. Mucho problema. Mucho problema. Nos cuesta un mundo honrar a alguien. Y decirle a alguien, oye, lo hiciste súper bien. No nos cuesta nada decirle a otro, oye, lo hiciste pésimo. Qué buena práctica sería honrar a otros, ¿no es cierto? Como Cristo lo hace. Eso requiere humildad. Levantar al otro. Entonces Jesús delega poder y autoridad sobre toda la iglesia. Ahora, en ese punto tal vez tú dices, Claudio, no lo veo tanto en el texto, creo que te sobrepasaste un poco. El texto habla de que Él delega poder y autoridad sobre los 12 apóstoles, no a todo el pueblo. Ellos eran especiales, el fundamento de la iglesia. Y sí, este texto específico te habla de los 12 apóstoles. Y sí, este texto, y en realidad lo que sigue nos muestra que los 12 apóstoles eran fundamento, ¿no es cierto?, de la iglesia, sí. Pero la delegación de poder y autoridad de Cristo no fue solo a los 12. Y muchos textos lo dejan claro, incluso el de Lucas. ¿Recuerdan cuando Jesús recién decía, el que creyera en mí va a hacer cosas mayores que yo? No está hablando de los 12. Y ya nos vamos a referir específicamente a Lucas, cómo él trabaja este tema y cómo esta delegación de poder y autoridad no es solo para los 12. Ahora, para trabajar esto un poco más, quiero llegar al segundo punto que les había dicho. Había dos cosas que yo les decía que me parecían increíbles en esta delegación de poder y autoridad. Uno, la humildad de Cristo al hacerlo. Porque al hacerlo, Él estaba levantando a otros y Él mismo se estaba bajando. Y en segundo lugar, que esa delegación de poder y autoridad no tenía nada que ver con el que iba a recibir ese poder y autoridad. Tenían todo que ver con la voluntad soberana de Cristo, pero no tenía nada que ver si el receptor de ese poder y autoridad era digno o no era digno. ¿Cómo lo vemos? En muchas partes, pero tomando este texto específico, tiene un texto paralelo. Y dentro de los 12, ¿no es cierto?, Jesús le comparte este poder y autoridad a los 12, como lo explica Mateo. Mateo capítulo 10 dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Los nombres, los 12 apóstoles son, y parte diciendo los nombres, ¿no es cierto? Y adivinen cuál es el último nombre que menciona. Judas Iscariote, el que también le entregó. No olvidemos, mis queridos, que Judas era parte de los 12. Y que Judas no era un creyente. Judas era traidor, él no era oveja. La verdad es que él era una cabra en medio de las ovejas. Jesús, la verdad es que no le fue sorpresivo. Él siempre supo que Judas no era oveja, sino que era cabra. Y eso lo explica en Juan 6. Cuando en Juan 6:70 él dice, ¿no escogí yo a vosotros, a los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, porque éste habría de entregarlo. Jesús supo desde el comienzo que dentro de los 12 habían, 11 ovejas y una cabra. Él lo sabía. Él sabía que Judas no era un creyente genuino. Ahora, llama la atención que sabiendo eso, no tuvo ningún problema. En su gran humildad, no tuvo ningún problema en compartir también con Judas su poder y su autoridad. Eso es tremendo, queridos. Porque nosotros a duras penas no somos mezquinos con otro que es mi amigo. Pero imagínense con un enemigo. A duras penas le comparto algo a alguien que me cae bien. Pero anda a compartirle poder y autoridad a alguien que es tu enemigo. Eso se llama bondad. Y qué tremenda es la bondad de Cristo. Qué tremendo. Jesús no tuvo ningún problema en su tremenda bondad y dadivosidad que ese incrédulo disfrutara de su poder y autoridad en representación de Cristo. Tremendo. Y quiero que digiramos esto un poco más. Si Judas, el incrédulo, obtuvo poder y autoridad de parte de Jesús, significa que esa delegación de poder que Jesús dio no tenía nada que ver con el receptor. Porque Judas no era digno de ese poder. Porque Judas no estaba capacitado para ese poder. Porque Judas no era apto para ese poder. Por tanto, vemos que Dios delega poder y autoridad al que Él quiere, de acuerdo a su soberana voluntad, nada más. De hecho, eso lo vemos en varias partes de la Escritura, no solo con Judas. Les recuerdo, por ejemplo, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel está ahí en el desierto, y llaman a un brujo llamado Balaam para que maldiga al pueblo. La verdad es que era un brujo. La verdad es que toda la Escritura después dice que él era malo. Pero cuando uno lee Números 23 y 24, dice que Dios puso palabras en su boca y que el Espíritu Santo vino sobre él. Al punto que este brujo profetizó e incluso, en el capítulo 24 lo pueden leer de Números, incluso profetizó la venida del Mesías. Imagínense, el Espíritu Santo ocupa al que quiere, incluso si es un brujo. Porque no se trata de la capacidad humana o de que un ser humano sea digno, se trata de la voluntad soberana de Dios. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, lo vemos con Caifás, ¿se acuerdan del sumo sacerdote? Este sumo sacerdote mató a Cristo. O sea, fue Caifás el que estuvo ahí en toda ese juicio falso que le armaron a Cristo. Y dice en Juan 11:51 que Caifás habló de parte de Dios diciendo que era necesario que uno muriera por todo el pueblo. O sea, Dios ocupa al que quiere. Y si quiere ocupar una cabra, ocupa una cabra. O sea, eso no es tema. Vemos al brujo Balaam, vemos al sumo sacerdote Caifás, vemos a Judas. ¿Quién es más malo que el otro? Y Dios los ocupa indistintamente. Judas con poder de sanidad. Y nos damos cuenta, mis queridos, que no tienes que ser digno para recibir el poder de Dios. Es un acto de gracia inmerecida. Es un don, es un regalo, nada más. No hay nada que enorgullecerse. No hay nada que te haga más especial, nada. Todo es de Dios y depende de Él. Es decir, cuando tú veas a alguna persona o algún predicador o algún maestro, ¿no es cierto? Y tú ves que tiene algún poder de Dios, de sanidad y milagros, uno, no lo admires porque no tiene nada que ver con Él. Tiene todo que ver con la bondad de Dios que comparte como Él quiere compartir. Y en segundo lugar, ni siquiera significa que esa persona es un verdadero creyente. Puede ser un predicador, puede ser que esté haciendo milagros, puede ser que esos milagros vengan de Dios y tal vez ese predicador ni siquiera es convertido, tal vez Judas. Tal vez Judas. Bueno, eso al menos pasó con Judas, ¿no es cierto? Un verdadero hijo de Dios no se ve por si es usado o no usado por Dios. Un verdadero hijo de Dios se ve
por sus frutos, por su carácter. Así lo explicó Jesús. Y lo explicó súper claro en Mateo 7, versículo 20, lo hemos leído varias veces. Pero dice así: por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Como Balaam, ¿no es cierto? En tu nombre echamos fuera demonios. Sí, es verdad, hay varias historias bíblicas, ¿no es cierto?, en los evangelios, en Hechos, donde gente echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y ni siquiera de la iglesia, ¿no es cierto? Dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. Claro, probablemente esté Judas entre ellos, ¿no es cierto? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, ser usado por Dios no es sinónimo de ser un creyente, y menos un creyente maduro, ¿no es cierto? Puede ser que sí, puede ser que no. Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar un burro y Dios puede usar una piedra. Entonces recibir, ser receptáculo del poder de Dios, la verdad es que radica simplemente en la voluntad soberana y amorosa y bondadosa de Dios, que trae sus bienes a la humanidad de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Así que, mis queridos, si en algún momento tú mismo oras por alguien y se sana, no es porque eres especial, es porque Dios es especial y te usó. Y si ves de repente que algún predicador o alguien, ¿no es cierto?, hace milagro, ¡qué bueno! ¡Alégrate! Pero no significa que esa persona sea especial. El único especial es Cristo. Así que no admires a las personas si Dios las usa. Solo glorifica a Dios. Y procura en tu vida no solo ser usado por Dios, sino que realmente que se vea el fruto de Dios en tu vida. El fruto del Espíritu. Ese fruto que en Gálatas 5 está descrito como un fruto de amor, un fruto de paz, de gozo, un fruto de bondad, de benignidad, de fidelidad, de mansedumbre, de humildad, de templanza, y que las cartas de Juan te explican y te dicen: el que no ama al prójimo y no ama a Dios en realidad no es hijo de Dios. Debemos tener amor para demostrar que somos hijos de Dios, ¿cierto? Juan lo resumió así: el que no ama no es hijo de Dios. Ahora, ¿por qué me detengo tanto en este punto? Para explicarles que la delegación del poder de Dios no tiene nada que ver con la capacidad humana. No tiene nada que ver. Ya le leí el versículo de Juan 14. El que cree en mí, dice, obras mayores que estas hará. La delegación que Jesús lleva a cabo, la lleva a cabo masivamente, especialmente a su iglesia, ¿sí?, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, como lo vemos en los textos bíblicos. En este caso, en Lucas 9, sí, primeramente Él lo delega a los apóstoles. Y lo vemos de esta manera, con los 12 apóstoles. Lucas 9, versículo, ahora leo del 1 al 6, porque voy a necesitar que tengan más o menos presentes estos versículos para lo que voy a leer a continuación. Dice del 1 al 6, dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis túnicas. En cualquier casa donde estéis, quedad allí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. No me voy a detener a analizar lo que Jesús les dice a los apóstoles, eso queda para el siguiente domingo. Pero quiero que recuerden un poco estas palabras, porque un capítulo después, en Lucas, saltando al capítulo 10, Jesús ahora dice exactamente lo mismo. Pero ya no a los 12, sino que se lo dice a los 70. Y les voy a leer también capítulo 10, versículo 1 al 12. Mucha atención, porque se van a dar cuenta lo iguales, ¿no es cierto?, las similitudes entre esos dos comisionamientos y esos dos envíos. Capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, aquí yo os envío como corderos en medio de lobos.
No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por las calles, decid, aun en polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Como les decía, no voy a analizar en detalle el discurso que da Jesús tanto a los 12 como a los 70, pero se dan cuenta que prácticamente es el mismo discurso. Les dice lo mismo. Les dice, vayan, prediquen, sanen a los enfermos, oren por ellos y prediquen el evangelio. Y no lleven nada, dice ahí, el mensaje es urgente. Por tanto, nos damos cuenta que este comisionamiento que hace Cristo y esta delegación de poder y autoridad no era solo para los 12 apóstoles, era para toda la iglesia, representados en estos 70 que ni siquiera sabemos sus nombres. De hecho, eso es gran parte de lo que vamos a ver después en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Donde van a surgir muchas personas que van a estar ahí representando a Cristo, yendo de lugar en lugar. Jesús delegó poder y autoridad a su iglesia, no solo a 12, también a 70 y también a ti y a mí. Y eso que no conocemos el currículum, ¿no es cierto?, de estos 70, lo ignoramos, no sabemos. Sí sabemos que de los 12 al menos uno no lo merecía. Los 70, mis queridos, representan a toda la iglesia, te representa a ti. Porque Jesucristo no es mezquino con lo que Él ganó. Él comparte, Él es bondadoso, Él ve la necesidad, Él ve el dolor, Él ve la enfermedad. Por tanto, ¿qué hace? Él delega su poder en millones y millones. Y el Señor te tiene aquí, en este tiempo. Tal vez tú dices, mira, es que yo soy indigno. Y Jesús dice, no, sí sé. No me pilláis por sorpresa, o sea. No, es que yo realmente no soy nadie. No, sí sé, te dice Jesús. Lo tengo claro. Por algo te escogí. Miremos un último detalle en este texto de Lucas 10. Lucas 10, versículos 2 y 3. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella hay y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En primer lugar, Jesús les muestra a los 70 en este texto la necesidad. Él dice, ¿saben qué? La mies está madura, hay mucho trigo. Y el Señor mira hoy día al mundo y dice, hay mucho trigo por cosechar. Sí, también hay cizaña, pero también hay trigo. Y hay mucho trigo que hay que alcanzar. Y el pueblo de Dios, los 70, tú y yo, tenemos que darnos cuenta de esto. Es una época de cosecha. Ahora, ¿qué hacer frente a la cosecha? Muchos se cruzan de brazos y no hacen nada, y otros muchos salen corriendo a hacer algo. Y Jesús dice, lo primero es esto, dice, vayan al Señor de la mies y pídanle a Él que envíe obreros. Porque en primer lugar esto depende del Señor. Muchos toman la oración como algo así como secundario, es como estar de brazos cruzados. No es así. Jesucristo dijo, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú ves que la mies está madura, tú tienes que ir al Señor de la mies y orar y decirle, Señor, envía más obreros. Porque es una obra del Padre. Pídele a Él en oración, intercede para que Dios levante, envíe obreros locales, nacionales, transculturales, a tu barrio, en todos lados. Eso es lo primero. Ahora, acto seguido, dice, después que dice, pidan, a continuación Él dice, id, es decir, vayan. En otras palabras, está diciendo, pídale a Dios y al mismo tiempo sean entonces respuesta a esa oración. Vayan ustedes también, vayan. Ahora que oraron, sean la respuesta a esa oración y vayan. Vayan como corderos en medio de lobos, dice Él, a predicar que el reino de Dios se ha acercado, que Mies ya vino. Amada iglesia, la mies está madura. Debemos interceder y también debemos ir. Y este es un tiempo bien especial.
No, es que yo soy una simple ovejita. Exacto. Dios le gusta glorificarse. Por eso envía ovejitas en medio de lobos. Él te va a proteger. Lo que sí, no te manda solo. Él envió siempre de a dos en dos. No, acá no hay llaneros solitarios. Tenemos que ir de a dos en dos, apoyarnos, ¿no es cierto?, los unos con los otros. Debemos por lo mismo congregarnos. Al menos ora una vez a la semana con alguien, pero no estés siempre solo. Tienes que conversar con alguien, compartir la palabra, orar, ¿no es cierto? Ir de a dos en dos. Él no te envía solo, nadie puede solo, no dejes de congregarte. Pero sirve al Señor y predica el Evangelio. Tal vez tú dices que estamos en pandemia, no me he congregado en un año, ¿qué hago? Estoy más en la casa. ¿Qué puedo hacer? Muchísimo puedes hacer. Debemos darnos cuenta del cambio de escenario que hemos vivido durante los 12 meses que han pasado. Antes nos juntábamos mucho acá en la iglesia. Teníamos tal vez reuniones 3 veces a la semana acá en la iglesia. Actualmente ya no estamos aquí. Actualmente estamos mucho más en las casas. Eso significa que hemos compartido mucho más con los vecinos. O tal vez estás haciendo deporte y has compartido mucho más en tu club deportivo o en el centro de madres o tal vez con amigos, ¿no es cierto? Estás mucho más conectado a la gente que estaba ahí en tu entorno y que tal vez antes no estabas tan conectado porque venías mucho más acá a la iglesia. ¿Eso qué significa? Eso no significa que ahora que no vienes a la iglesia, que ocupes ese tiempo para ver tele en la casa. No, tú eres iglesia. Si antes tú compartías el evangelio acá, ahora compártelo allá. Ahora el tiempo que tú no estás aquí, tal vez tú puedes estar con tus vecinos predicando el evangelio. Tal vez por algo el Señor te llevó de vuelta a la casa. Bueno, partiendo por la familia, obviamente, ¿no es cierto? Para compartir el evangelio con tu familia, para discipular. Tal vez tú antes no tenías tiempo, estabas colapsado. Ahora tú estás en la casa y tienes más tiempo. Bueno, puedes discipular a tu vecino, a tu vecina, ¿no es cierto? A tu familia. Puedes compartir el evangelio donde quiera que tú estás. Tú eres un enviado. Oren y vayan. La pandemia no es un impedimento para seguir el llamado de Dios, mis queridos. Tal vez tú estabas sirviendo mucho en la iglesia y estabas metido en algún ministerio, ¿no es cierto? Y servías todos los domingos y en la semana y de repente paró y dejaste de servir. No puedes dejar de servir. Porque nosotros somos llamados a hacer las manos, ¿no es cierto?, a hacer los pies de Cristo, a invertirnos nuestra propia vida en el otro, a darnos por el otro. No, si tú no estás sirviendo ahora en algún ministerio físico acá en la iglesia, no significa que dejes de servir al Señor. Tú puedes seguir sirviendo al Señor. ¿Cómo? Tal vez llama por teléfono a alguien. Déjate guiar por el Espíritu Santo y llama a alguien. Ora por los enfermos. Anda a visitar a alguien y ora por los enfermos. Si el Señor quiere sanar a esa persona, la va a sanar. ¿Por qué no? No se trata de ti, se trata del Señor. Visita. Escribe cartas tal vez a los enfermos. Si no quieres ir a visitar a alguien, ¿no es cierto? La Débora ha estado juntando, la Débora Quilico ha estado juntando cartas, ¿no es cierto?, para llevárselas a personas que están en el hospital y tú le puedes escribir una carta evangelística y de ánimo a hospitalizados de COVID. Puedes hacerlo. Hazte tal vez una lista de intercesión. Dedica tu tiempo, ¿no es cierto?, a orar por otros y a servir a Dios por medio de la intercesión. Podrías apartar un tiempo tal vez y decir, ok, voy a apartar todas las semanas, tal tiempo, media hora, 1 hora, voy a estar intercediendo por cosas especiales. Puedes hacerlo. O tal vez tú podrías servir de otra manera, siendo tal vez familia de acogida, ¿no es cierto? Y haciéndote cargo del cuidado de niños que están en el Sename. Si quieres más información pueden hablar con la Dani, con mi esposa. O puedes, como decía, animar a hermanos, llamar por teléfono. Puedes incluso comprarle remedios a la abuela que está al frente. Y al otro lado de tu casa que tal vez no puede salir, que ya todo está complicado. Anda a comprarle la feria, anda a comprarle remedio y comparte. Pero hay mucho que servir. Tú sigues siendo iglesia. Tú sigues con la autoridad y el poder delegado de Cristo. Tú eres las manos y los pies de Cristo. Entonces no porque ahora dejamos de juntarnos acá en la iglesia, estoy de brazos cruzados viendo la tele en la casa. Al revés. Ahora que no estamos juntándonos acá, tengo más tiempo para evangelizar y visitar y hacer otras cosas que tal vez antes no podía hacer, pero es parte de un servicio a Dios. Debo vertirme e invertirme en los demás. Ama y sirve al prójimo. Si te dedicas, mis queridos, si te dedicas a esta pandemia solamente a ti mismo, eso va a ser nefasto. Eso va a ser nefasto. Estarás pésimo. La vida del Evangelio se trata de invertir en el otro y ser las manos y los pies de Cristo. De eso se trata. Ya sea aquí, y si no es aquí, bueno, donde tú estás. Tú eres la sal, tú eres la luz.
Por algo Dios te hizo vivir este tiempo específico y te hizo nacer ahora y en el siglo XX, XXI, y estás viviendo esta época específica. ¿Se acuerdan lo que Mardoqueo le dijo a Esther? Y tal vez esas palabras son para nosotros hoy día. ¿Quién sabe? Como le dijo Mardoqueo a Esther. ¿Quién sabe? Tal vez, precisamente para esta hora, el Señor te puso en el reino. Quizás precisamente para esta hora el Señor aún te tiene con vida. Para esta hora, para este tiempo, el Señor te alcanzó, ¿no es cierto? Y es necesario que tú seas su boca, que no te calles, que no te dé miedo predicar de Cristo. Todo lo que tú hablabas de Jesús acá en la iglesia, ahora háblalo afuera. Pero no te calles, no calles tu boca. Si estás en el colegio, habla en el colegio, en la universidad, con los vecinos, en el club deportivo, donde quiera que estés. Jesús quiere que en este tiempo y en este lugar seas su boca, que seas sus pies, que seas sus manos, que confrontes, que animes, que sirvas como Él lo hizo, porque Él delegó poder y autoridad en ti, para que ahora tú seas un pequeño Cristo que camina por todos lados e indique al gran Cristo, que es Jesucristo mismo, nuestro buen pastor. Mis queridos, oremos. Padre Santo, te damos gracias. En primer lugar, por haber enviado a tu Hijo y salvarnos. Gracias, Jesús, por tu humildad de compartir tu poder y autoridad con nosotros que no somos nada. Y ayúdanos, Señor, a ese privilegio que tenemos. Que ese privilegio lo podamos llevar a cabo y podamos servir y podamos evangelizar y podamos predicar. Espíritu Santo, te quiero rogar que todas las personas que en este momento están escuchando esto, que tú enciendas un fuego, una llama de denuedo, de valentía, para ir y hablar y predicar y discipular y alcanzar a los no alcanzados. La mies está madura, Señor. Llévanos como iglesia cada día más a interceder y a ir. A hacer tus manos, a hacer tus pies. En el nombre de Jesús. Amén.